Hola, estás escuchando Alex Necros, donde las historias no se cuentan, se sienten. Baja el ruido del mundo y escucha con atención. Esta es la historia. En mi trabajo aprendí que la muerte tiene horarios, pero nunca pensé que también tendría dirección. Entré como paramédico en 2018, en la Ciudad de México. Me asignaron una base cerca del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Zona pesada, sirenas todo el tiempo, ambulancias entrando y saliendo sin descanso. Frente a nuestra base, cruzando la avenida, había un hospital antiguo clausurado después del terremoto del 85. Estructura dañada, ventanas rotas, fachada agrietada, un edificio que oficialmente estaba vacío. Pero cada madrugada, cuando el reloj se acercaba a las 3, algo cambiaba. No era imaginación. El ruido de la ciudad bajaba de golpe. No desaparecía por completo, pero se amortiguaba, como si alguien cerrara una puerta invisible alrededor de nosotros. El aire se volvía más frío, más pesado. Los veteranos nunca hablaban del turno de las 3, hasta que una noche lo vi. Una luz en el segundo piso del hospital abandonado, pequeña, inestable, como una linterna moviéndose en la oscuridad. Pensé que eran vagabundos, hasta febrero. Eran las 3:17 de la mañana cuando la central nos pasó un reporte. Actividad sospechosa en el hospital clausurado frente a nuestra base. Me tocó ir con Silvia, paramédica con más de 10 años de experiencia. Nunca la vi nerviosa, pero esa noche estaba callada. Cruzamos la avenida. El portón seguía encadenado, sin señales de forzamiento, pero adentro sí había luz, no fija, se movía. Encontramos una abertura en la reja lateral y entramos. El olor me golpeó primero. Polvo, humedad y algo metálico, seco, como quirófano viejo. El silencio no era normal, era un silencio contenido, como si el edificio estuviera respirando despacio. Avanzamos por el pasillo principal. El piso crujía bajo nuestras botas. Entonces lo escuché, un llanto, leve al inicio, luego más claro. No sonaba desesperado, sonaba agotado, como alguien que llevaba demasiado tiempo pidiendo ayuda. Seguimos el sonido hasta el área de cirugía. Las puertas estaban entreabiertas. La luz venía del fondo, y en el centro del quirófano había una mujer sentada en el suelo. Bata hospitalaria, cabello cubriéndole el rostro. El llanto se detuvo cuando entramos. Silencio absoluto. «Señora, somos paramédicos», dije intentando mantener la voz firme. Ella respondió sin levantar la cabeza. No alcanzaron las bolsas. No entendí. Di un paso más y el aire se volvió helado. Silvia me apretó el brazo. «Mario, vámonos». La mujer levantó la cabeza lentamente. Su piel era demasiado pálida y sus ojos eran completamente negros. No reflejaban la linterna, la absorbían. En ese momento escuché algo detrás de mí. No pasos, respiraciones. Muchas. Las lámparas quirúrgicas comenzaron a moverse suavemente, como si manos invisibles las empujaran. El olor metálico se intensificó. El susurro comenzó a multiplicarse. Frío. No me encontraron. No cabíamos. Las paredes vibraban. Sombras aparecieron sobre los muros, alineadas como cuerpos colocados uno junto a otro. Entonces recordé algo que había escuchado en la base. Después del terremoto del 85, ese hospital fue usado como morgue provisional. No había espacio suficiente en ningún lado. La mujer se puso de pie sin apoyarse en el suelo. No caminó. Se deslizó hacia nosotros y el quirófano explotó en un grito colectivo. Cientos de voces al mismo tiempo. No era un solo lamento, eran muchos, demasiados. Sentí manos en mi uniforme, tirando de mí, susurrando en mis oídos. Corrimos. Las puertas se cerraban solas a nuestro paso. Las luces parpadeaban violentamente. El sonido nos seguía desde todas direcciones. Cuando cruzamos la avenida, el ruido de la ciudad regresó de golpe. Tráfico, motores, sirenas lejanas, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente confirmé la historia. Cientos de cuerpos sin identificar pasaron por ese edificio.
No había bolsas suficientes. Los colocaban en quirófanos, alineados. No cabíamos. Desde entonces evito mirar ese hospital, pero cada madrugada, exactamente a las 3:17, la radio de la ambulancia se enciende sola. No hay interferencia, no hay señal abierta, solo un llanto colectivo y una frase que se repite: no cabíamos. Si tú también has vivido algo que no tiene explicación, si has escuchado voces cuando nadie estaba ahí, o si guardas una historia que nunca te has atrevido a contar, quiero leerla. Las historias más perturbadoras no vienen de la ficción, vienen de personas reales. Envíame tu experiencia paranormal al correo alexnecros10@gmail.com. La próxima historia que narre podría ser la tuya. Y si quieres más relatos como este, sígueme en todas mis redes sociales. Estoy como Alex Necros. Nos escuchamos en la próxima historia. Alex Necros. ¿Alguna vez has sentido que el pasado de tu familia esconde algo que no pertenece a este mundo? Valeria jamás imaginó que una simple tarde de café y fotografías con su tía María terminaría revelando una maldición de sangre. Hay secretos que deberían quedarse enterrados, porque cuando los sacas a la luz, lo que despierta en la oscuridad aprende tu nombre. Todo ocurrió hace 15 años. Valeria y su hermana visitaban a su tía María, una mujer hermosa que, curiosamente, nunca se casó ni tuvo hijos. Entre risas comenzaron a mojear un viejo álbum familiar, recordando peinados antiguos y fotos vergonzosas de su padre cuando era joven. De pronto, una fotografía cayó al suelo. No estaba pegada al álbum, estaba suelta. Valeria la recogió. En la imagen aparecía un hombre de mirada profunda, barba bien cuidada y porte de campo. Se veía fuerte, seguro, intensamente atractivo. Estaba abrazando a María con una cercanía que no dejaba dudas. Cuando María vio la foto, su rostro perdió el color. Se acercó, la tomó con rapidez y la escondió hasta el final del álbum. Luego habló, con la voz apenas firme. Prométanme que jamás, bajo ninguna circunstancia, le dirán a su papá que vieron a este hombre. Demasiada tensión por una simple fotografía. La curiosidad terminó rompiendo la promesa. Tiempo después, la abuela reveló la verdad. Ese hombre se llamaba Samuel. Samuel y María se querían desde niños. Crecieron juntos. Con el tiempo, ese cariño se convirtió en algo más profundo. Pero el abuelo de Valeria odiaba a esa familia. En el pueblo se murmuraba que no eran gente común, que su linaje estaba ligado a los nahuales. En temporadas extrañas, los animales del granero aparecían sin vida. No era algo normal. Tenían marcas profundas, como si una bestia enorme los hubiera atacado. Huellas imposibles, señales que nadie sabía explicar. El abuelo, consumido por la rabia, tomó su escopeta, llamó a sus hijos y fue directo a la casa de Samuel. Hubo gritos, empujones, humillación frente a todos. Pero el padre de Samuel, con una calma inquietante, dijo una sola frase. Lo que nos quitaste en honra, la tierra te lo cobrará en miedo. Esa misma noche, Samuel desapareció. Pero lo verdaderamente inquietante comenzó después. Semanas más tarde, el abuelo empezó a escuchar rasguños en las paredes de su habitación. Sonidos lentos, constantes, como si algo afilara sus garras contra la madera. Una madrugada, un aullido que no parecía humano ni animal hizo vibrar los vidrios de la casa. El abuelo salió con una linterna y en lo alto de un árbol vio una silueta enorme, cuerpo de lobo, ojos amarillos, ojos humanos, los mismos ojos de Samuel. La criatura no lo atacó, hizo algo peor. Desde ese día, todo hombre que intentaba acercarse a María sufría percances inexplicables, caídas extrañas, accidentes repentinos, enfermedades súbitas. No era coincidencia. Samuel se había convertido en su guardián eterno, una bestia celosa que merodeaba el monte, esperando. María no se quedó sola por decisión. Se quedó sola porque entendió que cualquier hombre que compartiera su vida no amanecería con ella. La fotografía no era un recuerdo romántico, era la evidencia de una maldición viva,
una presencia que aún vigila desde la oscuridad del bosque. Dicen que en noches de luna llena todavía se escucha un lamento cerca de la antigua casa de María. Suena como un hombre, pero nace de la garganta de una bestia. Si esta historia te dejó pensando, imagina las que aún no han sido contadas. Si tienes un relato de terror, algo extraño o siniestro que te haya ocurrido a ti o a tu familia, envíamelo a alexnecros10@gmail.com. Quiero darle voz a tu experiencia y sígueme en todas mis redes sociales. Estoy como Alex Necros. Cada semana publico nuevas historias que te harán dudar de lo que creías imposible. Y ahora dime, ¿estás seguro de que esos ruidos en tu techo son solo el viento? Hay cosas que uno aprende en el ejército, a resistir hambre, sueño, frío, miedo, pero nadie te prepara para cuando el enemigo no trae uniforme y duerme contigo. Yo soy de Chilpancingo. Entré al ejército a los 20 años. Me mandaron destacamentado a una comunidad cerca de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande de Guerrero. Monte, silencio y noches largas. Ahí la conocí. Era muy bonita, demasiado bonita. Mirada dulce, cuerpo firme, sonrisa humilde. Decía que vivía con una tía. No tenía teléfono y no hablaba mucho de su casa. Y yo estaba chavo. Me clavé rápido. Yo quería hacer las cosas bien, casarme, formalizar. Pero cada vez que le pedía conocer su casa, me cambiaba el tema. Decía que le daba pena, que su casa era muy pobre. Por orgullo renté un cuarto para verla ahí. La primera noche fue normal. La segunda también. Pero al día siguiente algo no estaba bien. No era cansancio común. Era como si me hubieran exprimido por dentro. Me vencía el sueño en la patrulla, las piernas flojas, la cabeza pesada. Pensé que era el desvelo, pero cada vez que me quedaba con ella, regresaba peor. Más pálido, más débil, más vacío. Hasta que un día me caí de la patrulla del puro agotamiento. En el centro médico salieron los estudios. Plaquetas bajas, hemoglobina baja. Como si estuviera perdiendo sangre, pero no tenía ninguna herida. Un compañero me dijo: Compa, cada vez que te vas con esa morra, regresas más acabado. Yo no creía en brujas, ni en trabajos, ni en nada de eso. Pero decidí probar. La siguiente vez no quise estar con ella. Se incomodó. Insistía en que ya nos fuéramos a vivir juntos, que si no me la robara. Su mirada ya no era dulce, era urgente. Esa noche me senté en la cama, decidido a no dormir. No pasaron ni 30 minutos cuando sentí que algo me jaló hacia la oscuridad. Desperté. Eran las 3 de la tarde. No me presenté al pase de lista. Arresto inmediato. Pero eso ya no importaba. Yo me estaba apagando. Me llevaron con un señor del pueblo, un curandero. Ni bien me vio, dijo: a ti te están vaciando, te están chupando la vida. Me dio un remedio amargo. A los minutos empecé a vomitar. Era un líquido negro, espeso, como petróleo. El viejo no dudó. Esa mujer no es lo que tú crees. Es bruja y te está trabajando. Si sigues con ella no llegas al mes. Me puso una pulsera roja. No te la quites, pase lo que pase. Cuando me dieron permiso fui al cuarto. Ella no estaba. Nunca volvió. Días después la vi caminando por la carretera rumbo a Zihuatanejo. Le pedí a mi compañero que se detuviera. Me bajé, la alcancé y la jalé del brazo. Y cuando volteó, no era ella. Era una mujer vieja, de unos 70 años. Ojos hundidos, piel colgando, boca sin color. Me gritó: ¡déjame! Con una voz rasposa y se metió en una brecha. Regresé pálido al vehículo. Mis compañeros se burlaban. Ellos juraban que habían visto a la muchacha joven. Decían que me dio el avión. Volví con el curandero. Se rió. La viste como es porque ya traes protección. Los demás la ven como muchacha porque están abiertos. Luego me dijo algo que hasta hoy no olvido. Hay cosas que toman la forma que tú deseas y se alimentan de eso. Cuando ya te consumen, buscan otro. Nunca la volví a ver. Sigo en el ejército. He enfrentado hombres armados. Pero lo que más miedo me dio en mi vida fue darme cuenta de que estaba enamorado de algo que no era humano. Y si tú alguna vez sentiste que alguien te estaba drenando la energía, que desde que conociste a cierta persona te empezaste a apagar, no ignores las señales, porque a veces el amor no te construye,
te consume. Y si tienes una historia que todavía te eriza la piel cuando la recuerdas, si viviste algo que nadie te cree, si viste algo en un pueblo, en carretera, en el monte o en tu propia casa, mándala al correo alexnecros10@gmail.com. Aquí le damos voz a lo que otros callan. Tu historia puede ser la próxima, porque lo paranormal no necesita pruebas, necesita testigos. Y tal vez el siguiente relato sea el tuyo. Esta historia no es para cualquiera. Si alguna vez has manejado de noche, completamente solo, por una carretera vacía, entonces sabes que el silencio puede volverse tu peor enemigo. Venía conduciendo mi tráiler por la Rumorosa mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de los cerros. El cielo estaba teñido de naranja oscuro y el viento golpeaba la caja del camión con ráfagas constantes. Esa zona siempre impone respeto, pero esa tarde se sentía diferente. De pronto, el motor comenzó a fallar. Primero fue una pequeña pérdida de potencia, luego un jaloneo más fuerte, hasta que entendí que no iba a poder continuar. Con dificultad logré orillarme en un espacio de emergencia. Encendí las luces intermitentes para evitar un accidente y tomé el radio para avisar lo que estaba ocurriendo. Me respondieron que enviarían apoyo, pero que tardarían un par de horas. No había nada que hacer, solo esperar. La noche cayó por completo. El viento se volvió más frío. Afuera no se veía absolutamente nada, más que oscuridad y el reflejo intermitente de mis propias luces. Intenté recostarme en el camarote para descansar un poco. Apenas habían pasado unos minutos cuando sentí que alguien golpeaba la ventanilla del conductor. Abrí los ojos lentamente y ahí estaba, una mujer parada junto a mi puerta. Tendría alrededor de 60 años. Su cabello gris estaba suelto, enredado, como si hubiera caminado durante horas contra el viento. Su piel era pálida, casi ceniza, los pómulos marcados, los labios delgados y resecos. Pero lo que más me inquietó fueron sus ojos. Eran grandes, oscuros, fijos, no parpadeaban. Me miraban como si yo fuera el que estuviera afuera y ella adentro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Bajé apenas unos centímetros la ventanilla, lo suficiente para escucharla. Con una voz firme, demasiado correcta, me dijo que su carro se había descompuesto detrás del mío, que necesitaba ayuda, que sus hijos la estaban esperando y debía llegar pronto. Algo en su manera de hablar no encajaba. No era su acento, no era su pronunciación, era la precisión. Cada palabra estaba perfectamente articulada, como si estuviera recitando algo aprendido. No había pausas naturales. No había respiraciones normales entre frase y frase. Era un español impecable pero vacío. Le respondí con respeto que no podía bajar. Le expliqué que ya venían por mí y que, si quería, podía esperar en su vehículo para que el mecánico también la ayudara. Su expresión cambió apenas. Insistió. Dijo que era una mujer sola, que no sabía qué hacer, que por favor bajara solo un momento. Mientras hablaba no dejaba de mirarme, sin parpadear. El viento golpeaba la cabina. La oscuridad era total. No se veía ningún supuesto carro detrás del tráiler, pero desde mi ángulo tampoco podía asegurarlo. Por un momento dudé. Mi mano se deslizó lentamente hasta la manija de la puerta. Y justo en ese instante, el tráiler pasó por la carretera tocando el claxon con fuerza y cambiando luces repetidamente como si intentara llamar mi atención. Ese sonido me hizo reaccionar. Retiré la mano de inmediato, le dije con voz más firme que no iba a bajar. Entonces la mujer dejó de fingir. Su rostro se tensó, sus ojos se abrieron aún más. Se acercó al vidrio y, sin previo aviso, metió sus dedos largos y huesudos por la pequeña abertura de la ventanilla. Intentaba alcanzar el seguro. Con la otra mano jalaba la manija desde afuera y comenzó a reír. No era una risa humana. Era aguda, hueca, irregular.
como si estuviera forzando algo que no sabía imitar. «Ábreme», decía. «Necesito que me ayudes». Su voz ya no sonaba correcta, sonaba áspera, impaciente. Me fui hacia el camarote casi arrastrándome. Tenía escondido un tubo metálico por si alguna vez intentaban asaltarme en carretera. Lo tomé con las manos temblorosas. No voy a mentir, se me salieron las lágrimas del miedo. Escuchaba cómo jalaba la puerta, cómo raspaba el vidrio, cómo intentaba forzar la cerradura. Pasaron varios minutos que se sintieron eternos. Y de pronto, silencio, un silencio pesado, absoluto. No me moví, no respiré fuerte, no hice ruido. Horas después escuché las voces de mis compañeros llegando para auxiliarme. El sonido del motor del otro camión fue lo único que me dio valor para salir. Bajé con cuidado, revisé alrededor. No había ningún vehículo detrás de mi tráiler, no había huellas. No había luces apagadas, no había rastro de nadie, solo la carretera, el viento y la madrugada acercándose. Les conté lo sucedido. Uno de ellos me miró serio y dijo que en esa zona pasan cosas extrañas, sobre todo por la cantidad de accidentes que han ocurrido ahí durante años. Pensé que ahí terminaría todo, pero todavía faltaba algo. Cuando finalmente llegué a mi destino, me detuve en un restaurante donde suelen parar los traileros. Apenas bajé de la unidad, un hombre se me acercó. Me preguntó si yo era el que estaba varado en la Rumorosa esa noche. Me reconoció por el logotipo de la empresa. Luego dijo algo que todavía me cuesta repetir. Yo era el que te pitaba y te cambiaba las luces. Le pregunté por qué lo hacía. Su respuesta me dejó sin aliento. Dijo que, cuando pasó junto a mi tráiler, vio algo arriba de la cabina intentando abrir la puerta. No era una mujer normal. De la cintura para arriba parecía mujer, pero de la cintura para abajo tenía patas de cabra. Se me aflojaron las piernas. Si ese trailero no hubiera pasado en ese momento, yo habría abierto la puerta. Y tal vez hoy esta historia no la estaría contando yo. Si quieres escuchar más relatos como este, Sígueme también en mi página de Facebook. ahí estaré compartiendo más historias que no todos se atreven a contar. Y recuerda, si manejas solo de noche por la Rumorosa, no abras la puerta. Alex Necros. Hay encuentros que no deberían ocurrir. Personas que aparecen una sola vez y aún así te marcan para siempre. Esto pasó en 1997. Yo tenía 16 años. Esa noche acompañé a mi mamá porque estaba preocupada. Ya era tarde y mi papá no llegaba a la casa. Le habían llamado para decirle que estaba tomando y que andaba manejando el carro. Mi mamá decidió salir a buscarlo. Me llevó con ella para que, si lo encontrábamos, yo pudiera manejar el carro de regreso. Tenía miedo de que él provocara un accidente. Para llegar hasta Bosques de San Nicolás, en la zona 4 de Mixco, teníamos que tomar un taxi desde la zona 18. Era entre 6:30 y 7 de la noche. Llovía fuerte, de esa lluvia que no te deja ver bien y apaga la ciudad. Ningún taxi quería llevarnos. El viaje era largo y peligroso por la hora. Después de mucho esperar, un carro rotulado como taxi se detuvo frente a nosotras. El piloto bajó el vidrio y dijo: ¿A dónde van? Mi mamá le dio la dirección. El hombre asintió despacio y respondió: Yo las llevo por 20 quetzales. Era demasiado barato. Nos pareció extraño, pero no teníamos otra opción. Nos subimos. Durante el camino, el hombre hablaba tranquilo con mi mamá. Su voz era baja, casi apagada. En un momento, al pasar frente a una casa, dijo sin mirarnos: Ahí, en esa casita de portón azul, vivo yo. Sentí un escalofrío. No supe por qué. Luego empezó a decir cosas sin sentido, frases sueltas, silencios largos. De pronto preguntó: ¿Tienen miedo? Mi mamá me apretó la mano. Yo no respondí. La verdad, sí teníamos miedo, pero llegamos. Bajo la lluvia vimos a mi papá. Estaba recostado sobre el carro, apenas sosteniéndose. Estaba muy tomado. Una de las llantas estaba ponchada, casi desinflada por completo. No teníamos repuesto. Estábamos lejos y llovía cada vez más fuerte. Mi mamá no sabía qué hacer.
El taxista se bajó del carro y dijo con calma que él iba a ayudar. Habló con mi papá, le dijo que dejara de tomar, que algún día se iba a matar así. Mi papá apenas escuchaba. El hombre se acercó al carro, no se apresuró. Con toda la tranquilidad del mundo, levantó el carro lo suficiente y cambió la llanta como si no pasara nada. No fue rápido, no fue brusco, fue demasiado fácil. Mi mamá y yo no decíamos nada, solo lo mirábamos. Cuando terminó, mi mamá quiso pagarle más. Le ofreció 100 quetzales. El hombre negó con la cabeza. No, solo deme los 20 quetzales. Nada más. Mi mamá se los dio. El hombre se subió a su taxi y se fue, perdiéndose entre la lluvia. Pasaron los años. Un día mis papás iban por la calle, cuando vieron al mismo hombre parado frente a su casa. Mi mamá lo reconoció de inmediato y le pidió a mi papá que diera la vuelta para saludarlo. Cuando regresaron, la casa estaba abandonada, sin techo, llena de monte, como si nadie hubiera vivido ahí en años. Después supieron la historia. A ese taxista lo habían asaltado durante un viaje. Le quitaron todo. Luego lo secuestraron. Su familia recibió llamadas pidiendo rescate. Amenazaban con matar a sus hijos. Tiempo después se supo la verdad. El taxista ya había sido asesinado. Las llamadas solo eran para seguir extorsionando. La familia desapareció. La casa quedó sola. Muchos dicen que él era un buen hombre, un taxista honesto, alguien que ayudaba a la gente y no cobraba caro. Y algunos creen que su alma sigue manejando, apareciendo cuando alguien lo necesita. Tal vez no sabe que está muerto, o tal vez no puede irse. Tal vez solo sigue haciendo lo único que supo hacer en vida, llevar a otros a casa. Ahora dime tú, ¿crees que algunas almas se quedan atrapadas repitiendo su último camino? Si tienes una historia paranormal que no puedes explicar, déjala en los comentarios o mándamela por mensaje. Sígueme en TikTok como Alex Necros y aquí en Facebook como Alex Necros, porque tal vez la próxima historia sea la tuya. Yo no crecí escuchando historias de terror. Siempre viví en la ciudad, rodeada de ruido, gente y luces. Nunca en ranchos, y mucho menos con ese silencio del campo. Y antes de esto puedo decirlo con honestidad. Yo no creía en nada paranormal. Tenía 23 años cuando empecé a convivir con mi papá biológico. Apenas estábamos construyendo una relación. Él es originario de un rancho y una vez me quedé con él en su casa. Era una casa grande, antigua, de esas que crujen aunque no haya viento. Muy bonita, sí, pero cargada, llena de objetos viejos, muebles que no combinaban entre sí, como si cada uno perteneciera a una época distinta. Ahí vivía también mi abuelita. Ya era muy grande y no podía caminar. Cada vez que iba, yo la cuidaba. Una noche mi papá tuvo que salir y me pidió que me quedara con ella. Acepté sin pensarlo. La casa tenía muchos cuartos, como 6, todos separados. El único en la planta baja era el de mi abuelita. La dejé limpia, acomodada, dormida, y luego subí a una habitación arriba. Estaba en la cama viendo videos en el celular cuando escuché algo que me hizo levantar la cabeza de inmediato. Alguien estaba subiendo las escaleras. No fue una sensación, fue un sonido claro. Las escaleras eran de madera, viejas, y tenían un crujido muy específico. Pensé que era mi papá regresando. Me quedé esperando, pero no apareció nadie. Ahí empezó esa lucha interna que todos conocemos. Tratar de explicarlo todo para no asustarnos. Me dije que era la casa, que era vieja. Me puse los audífonos, apagué la luz y cerré los ojos. La luna entraba por una ventana al lado de la cama. Me acomodé de lado, viendo hacia la puerta. Entonces lo vi. En el piso había un bulto oscuro. No tenía forma definida. No era una sombra normal. No entendía qué estaba viendo. Decidí prender la luz. Me incorporé apenas, y en ese momento eso se movió, no caminó. Se arrastró hacia mí, rápido, con un sonido seco, raspando la madera. Sentí que el cuerpo se me congeló. Me eché hacia atrás hasta chocar con la pared, prendí el flash del celular y salí corriendo. Bajé las escaleras y encendí todas las luces. Esa noche no volví a dormir. Al día siguiente,
mi papá volvió a pedirme que cuidara a mi abuelita. No le dije nada. Me dio vergüenza y miedo de que no me creyera. Al atardecer, con el corazón todavía acelerado, le pregunté a mi abuelita si en la casa pasaban cosas raras. Ella me miró tranquila y me dijo que en los ranchos eso era normal, que no tuviera miedo. Luego añadió algo que no necesitaba haber dicho, que si era porque había visto al señor que a veces se veía pasar afuera, no me asustara. Eso me dio más miedo. Esa noche decidí quedarme en la sala, cerca de su cuarto. A eso de las 2:30 de la madrugada, los animales afuera empezaron a alborotarse. Las vacas, las chivas, como si algo los estuviera inquietando. De pronto escuché que mi abuelita me llamaba por mi nombre. Fui directo a su cuarto. Ella estaba dormida. Ahí supe que algo no estaba bien. Subí a acostarme con la luz encendida. Dormí apenas unos minutos. Cuando desperté eran las 5 de la mañana. Mi celular estaba descargado. No había luz en la casa. El viento soplaba fuerte y todo sonaba exageradamente alto como si la casa respirara. Bajé las escaleras con el cuerpo tenso y entonces escuché algo que nunca había oído en mi vida. No era un ruido. Era como una melodía. Una voz femenina, lejana, con eco. Un canto extraño. Con la poca luz de la luna, vi algo salir del cuarto de mi abuelita hacia la sala. Era como un velo. No tenía forma sólida. Flotaba lentamente. Era una luz tenue, azulada, muy baja. Me quedé paralizada mirándolo, tratando de entender qué estaba viendo hasta que se desvaneció. Corrí al cuarto de mi abuelita. Ella había fallecido. Nunca supe qué fue lo que se arrastró aquella primera noche. Nunca supe qué era ese canto. Durante días no pude dormir. Tenía que hacerlo con mi mamá a un lado, porque al apagar la luz sentía que algo iba a volver. Antes de esto no creía en nada. Después de esto ya no me atrevo a decir que no existe. Si vos que estás escuchando esto tenés una historia que no sabes explicar, algo que viviste y hasta hoy te da miedo recordar, déjala en los comentarios o mándamela por mensaje. ¿Puede que el próximo video se trate de tu relato? Seguime aquí en Facebook como Alex Necros y también en TikTok como Alex Necros, porque hay cosas que no deberían pasar, pero pasan.